buenos días a todos. Hoy es martes, día 23 de abril, y estamos en la semana cuarta del tiempo de Pascua. Cristo resucitado vive entre nosotros. Él está. Hoy es un día en el que muchas personas celebran su santo, San Jorge. Es el día también del libro. Y es el día de Aragón, la comunidad autónoma de Aragón, y de la comunidad de Castilla y León. También es verdad que en Cataluña pues se celebra especialmente San Jordi, San Jorge, Y el día del libro porque es la fecha del nacimiento de nuestro escritor más universal, Cervantes, ¿no? Bueno, nos acercamos a la palabra de Dios de este día, que es Juan 10, el Evangelio, Juan 10, 22 al 30. En el Evangelio, la revelación de Jesús llega a mayor profundidad en la fiesta de la dedicación del templo. No solo Jesús es la puerta y el pastor, no solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace, su relación con el Padre, con Dios, es de una misteriosa identificación. Yo y el Padre somos uno. Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona, el yo soy, que tantas veces aparece en el Evangelio, especialmente en este Evangelio de San Juan. Lo que pasa es que algunos de sus oyentes no quieren creer en él, y precisamente es la fe en Jesús lo que decide si uno va a tener o no la vida eterna. Los verbos se suceden: escuchar, conocer, creer, seguir. Si alguien se pierde, será porque él quiere, porque Jesús, que se vuelve a presentar como el buen pastor, sí que conoce a sus ovejas, las defiende, da la vida por ellas, y no quiere que ninguna se pierda, que nadie se pierda. Basta recordar la escena de su detención en el huerto de los olivos. Si me buscáis a mí, dejad a estos que se vayan. Y nos da la vida eterna, la que él mismo recibe del Padre. El pasaje del Evangelio, por tanto, nos invita a renovar también nosotros nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesús. ¿Podemos decir que le escuchamos, que le conocemos, que le seguimos? ¿Que somos buenas ovejas de su rebaño? Tendríamos que hacer nuestra la actitud que expresó tan hermosamente Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En la Eucaristía escuchamos siempre su voz, hacemos caso de su palabra, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. En verdad, este es el momento privilegiado en que Cristo es pastor y nosotros comunidad suya. Eso debería prolongarse a lo largo de la jornada, siguiendo sus pasos, viviendo en unión con Él, imitando su estilo de vida. Fuera del redil siempre amenazan ladrones, lobos, otros pastores interesados, ¿no? En el marco de la necesidad actual de gobernanzas verdaderamente humanizadoras, la liturgia nos ofrece hoy unas escuetas palabras de Jesús, con las que da contorno a su concepto de autoridad. Su afirmación, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, pone el acento en el factor humano como clave del servicio de la autoridad. Para Jesús, quienes pretenden seguirlo son mucho más que meros partidarios de un proyecto, arremolinados dentro de una especie de masa anónima. Por el contrario, media un conocimiento profundo de la singularidad de cada uno. Me conoce, sabe de mí en particular. El Evangelio personaliza y vincula, y eso es como decir que los liderazgos auténticos
Lo son porque escuchamos en ellos nuestros nombres. El Señor nos llama por nuestro nombre, siempre, siempre, y nos busca con nuestra historia, con nuestro nombre particular. Así que hoy es el día de San Jorge. El culto al mártir San Jorge es tan amplio en la historia eclesiástica de Oriente y Occidente como la ignorancia acerca de su verdadera historia. En primer lugar, hay que decir que la existencia histórica de un mártir llamado Jorge consta suficientemente y, por tanto, no puede decirse, como a veces se dice, que San Jorge sea un santo simplemente legendario. Es muy cierto que la leyenda se apoderó de su memoria y que en el siglo V ya circulaba una pasio de San Jorge cuya evidente falsedad forzó su inclusión en el famoso decreto gelasiano contra los libros que no deben leerse en la Iglesia. La existencia histórica del mártir consta por una basílica con su sepulcro en Lida, en Palestina, Dióspoli. Esta basílica estaba en dicha ciudad, como consta por varios testimonios de los siglos VI y VII, y era voz común e indiscutida que allí había sido martirizado el santo. Los restos de esta basílica, localizados, parece a algunos, del tiempo de Constantino. Sobre el tiempo de su martirio no hay acuerdo entre los autores. Algunos creen más probable que fuera a comienzos del siglo IV, en la persecución de Diocleciano. Otros creen que igualmente pudo ser a mediados del siglo anterior. La leyenda ha atribuido al santo la profesión de militar, y no falta quien estime que el dato es probable, pero por entender que a Jorge hay que identificarlo con aquel tribuno cristiano que se permitió hacer trizas el decreto de Galerio contra los cristianos. Pero esto sucedió en Nicomedia, mientras que el martirio de Jorge fue en Lida, como queda dicho. Por tanto, habría que decir que apenas sabemos nada cierto acerca de la personalidad del mártir, ni si era en verdad o no un soldado, o no es posible averiguar qué detalles de su leyenda se corresponden con los datos de la historia. Un epígrafe griego, quizás del siglo IV, y estudiado por Delahaye, habla de los compañeros del martirio de San Jorge. Podría muy bien ser este un dato histórico. De su pasio hay varias recensiones que difieren entre sí. Quizás la sustancia de todas ellas se resumen diciendo que Jorge era un cristiano de Capadocia, oficial del ejército romano. Un día llega a una ciudad que tiene un terrible problema. Un enorme dragón devora a sus habitantes. Y para aplacarlo había que ponerle como comida 2 ovejas al día. Y cuando no había ovejas, 2 personas elegidas a suerte. Cuando Jorge llega a la ciudad, la elegida aquel día para ser echada al dragón es la hija del rey. Jorge decide salvarla y lucha bravamente contra el dragón y lo vence, salvándose la joven. Desde entonces, el dragón se somete por completo a Jorge, como si fuera un animal doméstico. Jorge, acusado de cristiano, es juzgado por el emperador, en presencia de muchos reyes. Él confiesa su fe, distribuye sus bienes entre los pobres y es encerrado en una mazmorra donde el Señor, en una visión, le dice que su martirio va a ser largo. Se suceden los prodigios, entre ellos el que varios tormentos mortales no acabaran con él. Finalmente fue decapitado, lo que puede corresponder a la verdadera historia. El culto a San Jorge se extiende por Oriente, donde se le dedican numerosas iglesias, y pasa a Occidente, siendo las cruzadas una oportunidad histórica para su máxima expansión. Encarna entonces la figura del caballero cristiano que defiende a los débiles y encuentra por ello gran eco en el espíritu caballeresco del medievo. Es patrono de naciones y países como Inglaterra, Cataluña, Aragón, Castilla y León, y titular de la famosa Orden de la Jarreta, o Jarretera, la Orden de San Jorge.
miles y miles de personas han llevado y llevan su nombre, y sigue habiendo innumerables iglesias en su advocación. Preciosa la vinculación de el libro y una rosa como regalo, o el libro y unas espigas, que se utiliza mucho en Cataluña. Nosotros no podemos olvidar que la palabra de Dios nos ha llegado, además de la tradición oral, también en la tradición escrita, ¿no? El libro, la Biblia, y por tanto leemos la palabra de Dios, y la trabajamos, la cuidamos, la valoramos. Y no solo la Biblia, hay muchos libros que nos ayudan en nuestro camino cristiano. Los clásicos de siempre, como pueden ser, pues las obras de Santa Teresa o San Juan de la Cruz, o las confesiones de San Agustín, y los libros más modernos. Estoy tratando de terminar, por ejemplo, en estos días, un libro de Fabrice Ayat que se titula La fe de los demonios o el ateísmo superado. Os lo aconsejo. Es muy buen libro y está escrito realmente con mucha gracia y también con mucha sabiduría, ¿no? Es una persona que se ha formado adecuadamente. Es un converso que vuelve a la fe y por tanto, pues también realiza una estupenda labor, ¿no? Y hace poco, y lo tengo aquí, también me parece un libro interesantísimo. No he comenzado todavía a leerlo, pero os lo digo, se llama Inteligencia Espiritual, de Francesc Torralba, un autor que vive, un autor catalán, ¿no? Y que realmente pues tiene también una historia personal muy interesante. Os lo aconsejo también. Por citar un tercero, lo que el mundo necesita. Puntos firmes de Benedicto XVI, un libro de Rino Fisichella. Bueno, podríamos seguir citando muchos libros en ese sentido. Muchas felicidades a todos los que se llaman Jorge o Jorgelina. Bueno, seguramente que las señoras también felicitarán hoy especialmente a George Clooney. Bueno, es una broma, para reír. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero de verdad.